Sí se ve la pantalla, se ve todo y ya se está grabando. Ok, a ver, bien, vamos a comenzar. El tema del día de la clase del día de hoy, pues va a ser la unidad número uno de medidas y unidades y medición de unidades de física. La clase de hoy, como podrán ver, pues corresponde a la materia de física. Vamos a ver la primera unidad, vamos a ver los primeros dos temas. Y la idea es intentar llegar incluso hasta si podemos ver lo que es el tema 1.3 y 1.4. Serían bastante bueno porque recuerden de que su control de lectura, que probablemente según el cronograma era para mañana, va a ser acerca no de el tema 1.1 y 1.2, sino del 1.3 y 1.4, ¿ya? Una cosa importante que les quiero sugerir bastante es que recuerden que siempre, normalmente los controles de lectura siempre son acerca de los temas que aún ustedes no ven. O sea, como quien dice, digamos que si ustedes en clase ven el 1.2 y el 1.1, probablemente en el control de lectura puede que les evalúen eso como puede que no. O sea, que la idea es del control de lectura es literalmente eso, ¿no? Que ustedes aprendan por su propia cuenta ciertos temas y se preparen con esos ciertos temas para poder dar ese control de lectura. Entonces, siempre estos controles de lectura les toman temas que aún no son tratados en clase, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la idea. No estoy seguro aún. En la clase del día de hoy vamos a ver teoría, vamos a ver ejercicios, vamos a ver un poco. Quiero intentar llegar a los temas de lo que va a tratar el control de lectura de mañana. En caso de no llegar, probablemente tengamos una reunión corta el día de mañana, o si alcanzamos, hoy día mismo hacemos un simulador para que ustedes vean cómo más o menos sería un control de lectura de esta materia. Es bastante parecida a matemáticas, son preguntas que no son tan complicadas, de hecho son bastante sencillas, pero lo ideal es que usted no pierda notas en este tipo de materias, pues, ¿no? Eso es lo que se quiere y lo que normalmente se espera, ¿ya? Entonces, bien, vamos a comenzar con la clase y si no hay preguntas, pues vamos a comenzar. A ver, entonces el primer tema que sería el tema 1.1 es básicamente hablar sobre la naturaleza de la física, ¿ok? Aquí lo importante pues va a ser hablar de qué es la física. Entonces, la física no es más que, por así decirlo, el estudio de la materia, y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? La idea de la física como tal es siempre tratar de hallar, por así decirlo, diferentes formas de estudiar a la materia. Y bueno, ¿qué es la materia? Pues la materia es lo que normalmente nosotros decimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si queremos ver realmente o definir exactamente lo que es la física en sí, pues normalmente se le denomina como una ciencia, ¿sí? De hecho, aquí lo voy a poner. Es una ciencia que estudia cómo funciona el universo, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se refiere con el universo? Pues ahí es donde entra el estudio que les decía, ¿no? Que estudia lo que viene a ser la materia, ¿sí? También estudia la energía de los cuerpos, el movimiento, las fuerzas, el espacio y el tiempo, ¿no? Esa es la idea básicamente de la física y es cuando ustedes les pregunten qué es la física, es lo que ustedes deberían de responder, ¿ya? Asimismo, dentro de la materia de física, ustedes van a tener diferentes, por así decirlo, ramas de la física que van a estudiar. Eh, en la primera unidad, pues van a estudiar básicamente medidas de unidades. Técnicamente, en este capítulo
ustedes simplemente van a ver cómo son las conversiones, cuáles son los datos exactos, el cómo funciona la física. De ahí van a ver en una segunda unidad un tema denominado como vectores, el cual básicamente va a ser el pilar de todos los temas siguientes que ustedes vean dentro de esta materia. Porque resulta ser de que cualquier otro tema que vean después de vectores, pues va a necesitar de vectores, porque básicamente es la forma en la que se debería de estudiar esto, ¿sí? Asimismo, recuerden de que luego de vectores, ustedes ven lo que se denomina como cinemática. Luego ven cinemática en dos dimensiones, pero todo lo voy a poner ahí. Y por último ven lo que es la dinámica. Antes también veían energía, pero por el momento ahora solo ven eso de aquí. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es estas ramas que vamos a estudiar a lo largo del pre, porque ojo que en la primera unidad lo único que vemos es esto, medidas y unidades. ¿Sí? Sin embargo, en los siguientes temarios, después de algunas semanas, pues ahí ya vamos a comenzar a ver vectores, cinemática y dinámica. ¿Ok? Dentro del pensum de cinemática, si queremos decir qué es la cinemática, pues la cinemática no es más que el estudio del movimiento. Mientras que la dinámica es el estudio de la razón del movimiento, ¿sí? Que la razón del movimiento, pues normalmente se lo identifica como la fuerza, ¿ok? Entonces, pero ustedes tienen que saber que esos son básicamente los temas que ustedes van a ver dentro de aquí, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que haya o todo claro hasta ahí? Creo que todo está claro hasta ahí, ¿no? Ya. Entonces, bien, si todo está claro hasta ahí, eso básicamente es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver exactamente lo que es el tema 1.1 y el 1.2, que es estándares y unidades. Resulta ser que dentro de la materia de física existen lo que nosotros denominamos como este, un sistema internacional de unidades. Este sistema internacional de unidades tiene ciertas magnitudes y unidades fundamentales, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Entonces ahí es donde viene, dice, ¿la grabación la vamos a pasar? Sí, la grabación la vamos a pasar por el grupo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos sistemas internacionales de unidades, pues básicamente vamos a ver que lo que nosotros queremos ver son las magnitudes fundamentales. Y estas magnitudes fundamentales pues se van a dividir en varias. Van a estar denominadas en varios aspectos, como la longitud, lo que es la masa, lo que es el tiempo, lo que es la intensidad de corriente, la temperatura, lo que es la intensidad luminosa y la cantidad de distancia. Intensidad luminosa y lo que es la cantidad de sustancia. ¿Ya? Entonces, bien, aquí es donde vamos a hacer como una especie de recuadro, donde vamos a ver cuáles son las dimensiones de estas magnitudes y también vamos a ver lo que son las unidades fundamentales de cada una. Entonces, la primera, que es la longitud, va a tener como dimensión L, mientras que su unidad principal va a ser el metro. ¿Sí? De hecho, lo vamos a poner así como metro. La masa va a tener como unidad principal, pues
va a tener dimensión m y su unidad principal pues va a ser lo que se denomina como el kilogramo. ¿Ya? También dentro del tiempo, pues su dimensión va a ser t y su unidad principal pues va a ser el segundo. De ahí viene lo que es la intensidad de corriente, que va a estar denominado como I, lo que es la temperatura, que va a estar denominado como teta, lo que es la intensidad luminosa, que va a ser J, y la cantidad de sustancia, que va a ser N, ¿sí? Pero asimismo, la intensidad de corriente, ¿quién la va a medir? Pues la intensidad de corriente la va a medir el amperio, mientras que la temperatura la va a medir en Kelvin. La intensidad luminosa se la va a medir en candela y la cantidad de sustancia se la va a medir en mol. Entonces, básicamente, estas son las principales unidades fundamentales que ustedes van a aprender. Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuáles son las unidades fundamentales, usted va a decir metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, candela o mol, ¿ok? O cuáles son las magnitudes fundamentales, pues va a decir longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa o cantidad de sustancia. Si le preguntan acerca de la dimensión de esta, pues usted le va a decir que la dimensión de la longitud es L. Ya, ahora, si vamos a hablar un poquito, a describir un poco esto, deben de recordar que, por ejemplo, la longitud no es más que medir. Por ejemplo, ¿qué tanto mide este de aquí? Entonces, si yo, por ejemplo, veo características como la altura de este lápiz, pues fácilmente yo voy a ver una medida del tipo longitud, porque quiero ver qué tan grande es eso para compararlo con alguna otra cantidad. Asimismo, con la masa, en cambio, lo que va a estudiar es básicamente el, el- la cantidad, por así decirlo, de espacio que ocupa cierta persona o cierto objeto de interés que nosotros querramos ver, ¿ya? ¿Y en qué va a ser medido eso? Pues eso va a ser medido en kilogramos, ¿ok? Asimismo tenemos el tiempo, que el tiempo normalmente en lo que va a ser medido es en segundos, y eso es lo importante que ustedes tienen que aprender a ver. Dice, profe, ¿cuál es la dimensión de la intensidad luminosa? Aquí está, la dimensión de la intensidad luminosa es J, ¿ok? La intensidad de corriente es I, ¿ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Bien, entonces, si está todo claro, vamos con el siguiente. Otra de las cosas que también vamos a ver el día de hoy, pues va a ser acerca de lo que nosotros denominamos como, denme un ratito, los múltiplos y submúltiplos de este, ¿ya? Lo primero que vemos dentro de esta parte de aquí, pues sería lo que se denomina como, denme un ratito, notación científica y los prefijos, ¿ok? Estos que vamos a ver son los prefijos. Sin embargo, antes de ver los prefijos completo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es identificar ¿qué es una notación? ¿Qué es la notación científica? Entonces resulta ser de que existen números que son muy grandes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos números que son muy grandes, por ejemplo, o muy pequeños? Por ejemplo, digamos que tienen un número como este. 3, vamos a comprobar con un número pequeño. 0,00730000000000125. Ya. Entonces, yo lo que quiero que vean es que pese a que es muy pequeño, miren el espacio que ocupa en la hoja eso. Entonces, la idea
es que para facilitarnos el cálculo y la forma de escribir ciertas cantidades, existen alternativas como lo que viene a ser en este caso la notación científica. Al yo querer usar notación científica, yo lo que tengo que hacer es básicamente expresar en potencias de 10 ese número. Entonces, si lo quiero expresar en potencias de 10, lo que tengo que hacer es correr la coma. Entonces, ahora tengo que ver, y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero convertir un número que no está en notación científica a notación científica, yo me interesa saber la dirección de hacia dónde va la coma, ¿ya? Porque recuerden que la idea de la notación científica es que la notación científica tiene que quedar así, A, B, C, donde A, B y C son una cifra cada uno, y todo esto multiplicado por 10 a la n, ¿sí? Esta de aquí que ven es la estructura que se quiere ganar con este tipo de datos, ¿ok? Y es lo que nosotros queremos ver. Entonces, si nosotros necesitáramos que expresar, por ejemplo, en este caso, esta cantidad de esta forma, lo que tendríamos que hacer básicamente es que esta coma tendríamos que moverla tantas veces hasta que me queden dos decimales y un entero, ¿ok? Esa va a ser la idea, básicamente. Y ahora lo que ustedes tienen que ver, bueno, es, ¿este número es pequeño o es grande? ¿Qué me dicen, chicos? Ese número que les Pequeño. estoy señalando es muy, 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 muy pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, que ahí es donde vamos a ver una alternativa interesante. Si es muy, 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 muy pequeño, nosotros lo que vamos a tener que ver es básicamente el cómo hacer o convertir este tipo de cantidades a la notación científica. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, la comilla, nosotros podríamos ver cuántos espacios yo tendría que correr hasta que me quede una cantidad entera y dos que me queden como decimales. Entonces vamos a contar, me quedaría uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, ¿corre cuántos espacios, chicos? ¿Corre cuántos espacios ahí? Tres espacios, ¿no? Pero ojo que en vez de 73 le voy a poner 00, ¿ok? Pero ¿cuántos espacios decíamos que corría? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tres espacios. Entonces sería por 10 a la 13. Y ahí es donde viene algo interesante. Aquí nosotros podemos poner negativo como podemos poner positivo. Y el negativo o positivo que pongamos va a depender netamente y preguntarnos, ¿la cantidad que estamos convirtiendo es una cantidad muy grande o muy pequeña? Como me dijeron ya en antes, como es una cantidad muy pequeña, pues eso va a significar de que el signo que va a llevar esto va a ser negativo, porque así se van a convertir los ceros. Ok. Entonces podríamos decir que esa cantidad de arriba, llevada a notación científica, se vería así. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos entienden eso? Profe, ¿los dos ceros rojos qué eran? Ah, no, no, no. Los dos ceros simplemente los puse en cero. O sea, por si acaso. O sea, eran ceros, sino que yo me equivoqué y le puse un 7 y un 6, pero quiero que sean ceros. Entonces por eso ya lo borré. ¿Ok? Pero son ceros en realidad. Y si todo fuese cero, pues si todo fuese cero, no tiene sentido hallar notación científica. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo cero, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si esto es cero y esto es cero, pues todo sería cero, entonces todo sería lo mismo que tener un solo cero. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame.
Y si al final tuviera cinco números enteros, ¿hasta dónde recorrería la coma? ¿Cómo? Como si tuviera cinco números enteros. Si al final en vez de tener tres números enteros, así como el 1, el 2 y el 5, Siempre tuvieras recorre, ya, 5. ya lo entendí. Siempre recorre hasta que usted deje dos decimales y un entero. Tiene que dejar un entero y dos decimales. Entonces, por ejemplo, digamos que yo fuera a convertir algo así. Ya entendí lo que más o menos usted pregunta. Así, ¿no? ¿Qué pasaría si usted quiere convertir en notación científica esto? Lo primero que usted tiene que identificar es que la coma la tiene que correr tantas veces hasta que llegue un entero. Porque ¿cuántos enteros tiene que tener en la primera cifra? ¿Ah? ¿Cuántos enteros tiene que tener en la primera cifra, chicos? Uno. Entonces voy a recorrer solo hasta aquí, ¿no? Entonces, pónganse, esto sería algo así como 1,2471. Todo esto por 10 a la cuánto. ¿Cuántos espacios recorrí? Uno, 2, 3, 4. Y es a la menos 4, ¿no? Porque es más chiquito. Es un número pequeño. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo me deshago de estos de aquí? Básicamente, lo que puedo hacer es redondear. Entonces, si yo quisiera redondear este número que ven aquí, ¿a dónde redondearía? Según la referencia que tendría. Como tendría de referencia el siguiente, que es el 7, como es un número mayor que 5, ¿qué pasa? Aumenta en una unidad, ¿no? Entonces, esto me quedaría como 1,25 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo está bastante claro? Disculpe, lo que realizó no sabía cómo manejar las cifras significativas también al momento de redondearlas. ¿Mandé? ¿Cómo manejar las cifras significativas? Claro. Claro, es que por el momento todavía no estamos viendo cifras significativas. Entonces, no podemos controlarlas porque todavía no las vemos. ¿Sí? Todavía no han visto cifras significativas dentro del pre, ¿no? O alguien ya comenzó por ahí. Porque, o sea, según el cronograma, el día de hoy solo veían tema 1,1 y 1,2. Cifras significativas es el 1,5, 1,5 es. 1,5.1. ¿Mm? Sí, correcto. Como es mayor que 5 se suma uno. ¿Ok? Recuerden, ¿no? De toda la vida, ¿cómo redondean esto? Si tienen 1,2471, ustedes miran bien, el que yo quiero redondear es el 4. Sin embargo, el de al lado es 7. Entonces, como este es mayor que 5, le aumento uno a quién? Al 4. Y por eso se hace 1,25. ¿Ok? Y acerca de las cifras significativas, todavía no podemos aclarar cosas de las cifras significativas porque aún no las ven, ¿sí? Aún todavía o sea, no son evaluadas. Entonces, la idea es, quizás ya en la siguiente clase veremos cifras significativas y veremos cómo eso se relaciona con la notación científica en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense que así mismo, ¿qué pasaría si ustedes tienen algo así como, ya, vamos a borrar esto. Digamos que yo quiero llevar a notación científica este número. ¿Qué tendría que hacer, chicos? Dice, profe, los controles de lectura puede que pongan ejercicios tipo.
pongan problemas tipo ejercicios. No. De hecho, como les dije, al final de la clase vamos a hacer un repaso rápido para que vean cómo probablemente les toman este tipo de pruebas. ¿Ok? Ya. Y también de una vez vamos a aprender a contar cifras significativas, que básicamente sería el siguiente tema que les podrían estar tomando. ¿Ok? Entonces, bien, si nosotros tenemos lo que viene a ser el 1,24, pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer es, la coma comienza a partir de aquí. ¿Ok? Entonces, esta coma, ¿cuánto tiene que recorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos espacios recorrió la coma para tener un solo entero? 8. Entonces, si ustedes quieren, ¿sería por 10 a la 8 o por 10 a la -8, chicos? La 8 porque no tiene cero a la izquierda, que daría números menores. Exacto. Porque prácticamente es un número más grande, ¿no? Entonces sería 8 positivo. ¿Ya? Entonces esto me quedaría 10 a la 8. Entonces, ¿qué es lo único que yo debería hacer, chicos? Lo único que yo debería hacer es redondear. Este va a ser el de referencia. ¿Es menor o mayor que 5? Menor que 5. Al ser menor que 5, esto me va a quedar 3,24 por 10 a la 8. ¿Sí? De esa forma quedaría. Entonces, esta sería la notación científica de eso. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro hasta ahí? Ya saben que si tienen alguna duda, lo pueden decir ahora. Listo, todo claro, me dice. Entonces, bien, así mismo como vemos todo lo que tiene que ver con notación científica, pues resulta, pasa y acontece de que también existen los famosísimos sufijos, prefijos, ¿ok? Estos sufijos o prefijos, que también son denominados como múltiplos o submúltiplos, ustedes los pueden encontrar en cada uno. Por ejemplo, el deca viene a ser un múltiplo. El hecto, el kilo, el mega, pues básicamente son prefijos de potencias de 10 positivas, ¿sí? O sea, básicamente los múltiplos van a ser potencias de 10 de números que son muy grandes, de cantidades que son muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, el iota es un número muy, 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 muy grande, ¿sí? Está unido como anotación científica. Correcto, ¿sí? Esto de aquí lo pueden ver como parte de la notación científica. Entonces, asimismo, por ejemplo, cuando ustedes les digan deca o por ejemplo les digan decámetro, esto significa que son 10 metros. Si yo le dijera hectómetro, pues un hectómetro son 10 a la 2 metros. Pues un gigámetro son 10 a la 9 metros. Un yotámetro, pues son 10 a la 24 metros, ¿sí? Y esa básicamente es la idea de cada uno de estos, ¿ya? Y es la manera correcta de hallar esto, ¿ok? Entonces, resulta ser de que lo que ustedes tienen que básicamente practicar es saber que deca es a 10 a la 1, hecto es a 10 a la 2, kilo es a 10 a la 3, mega es a 10 a la 6 y así sucesivamente. Esa es la forma y los prefijos que ustedes deben de guardar para eh, cualquier tipo de evaluaciones, por así decirlo, porque tranquilamente les podrían tomar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es fácil esta tabla, correcto. Ahora, asimismo como existe la de múltiplos, que es la de números más grandes, pues existe la de números más pequeños, que son los submúltiplos. Pues estos de aquí van a comenzar, por ejemplo, con el yocto, que el yocto significa 10 a la -24, el septo, que significa 10 a la -21, el fento, que significa 10 a la -15,
el nano, que significa 10 a la menos 9, el micro, que significa 10 a la menos 6, mili, que significa 10 a la menos 3, centi, que significa 10 a la menos 2. Esa es la manera correcta de hallar los múltiplos y los submúltiplos de cada una de las unidades, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o todo claro? ¿Ah? Claro, claro, claro. Sí, ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí o todo claro, chicos? Listo, qué bueno que todo esté clarísimo. Ya. Ahora, en la parte de lo que viene a ser el sistema británico de unidades, ahí la cosa es un poco distinta. Para eso existen un sistema distinto al fundamental que estamos viendo nosotros, ¿ok? Y este sistema distinto va a ser lo que nosotros denominamos como, ya vamos a poner, déjenme agregar una hoja, ya. A ver, en el británico, por así decirlo, básicamente es un sistema de unidades de medidas usados principalmente en países como United Kingdom y parcialmente en Estados Unidos, ¿sí? Lo que se utiliza para medir la longitud, el peso, el volumen, la temperatura y la fuerza, ¿sí? Básicamente son sistemas específicos. Por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este sistema de unidades, la longitud, que son las principales magnitudes, ¿no? Longitud, el peso, el volumen, temperatura y fuerza, sería una pulgada. A ver, las diferentes mediciones dentro de este sistema británico puede ser en pulgadas, puede ser en pies, puede ser en yardas, en millas y así. En cambio, dentro del peso pueden ser lo que son libras y onzas. El volumen pueden ser galón y pinta. Y por último, lo que viene a ser la temperatura, pues la temperatura se la puede medir en lo que son Fahrenheit. Y lo que es la fuerza se puede medir. Bueno, creo que la fuerza sí ya se mide como normalmente se ve, ¿no?
Sí, ¿no? La fuerza lo podemos medir en Newton, ¿no? Pero igual es, claro aclarar esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y el sistema básicamente que habíamos visto antes? Pues básicamente se trata en que las unidades principales de cada una de las magnitudes son distintas. Por lo tanto, las principales unidades de, en este caso, el primero que vimos, que básicamente las principales unidades eran estas, ¿ya? Entonces la longitud en vez de ser medida con el metro, es medida con el pie o con la yarda o con ese tipo de implementos, ¿ok? Entonces básicamente esa es la idea, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda o todo está claro hasta ahí? Ah, chicos, acerca de este otro sistema británico que se escucha y se ve. ¿Mm? Listo. Entonces, si todo está claro, pues de aquí eh, lo siguiente que sería interesante chequear sería acerca del análisis dimensional. Como se los dije al principio de la clase, cada magnitud tiene su respectiva dimensión. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren saber, por ejemplo, la dimensión de la longitud. La dimensión de la longitud es L. ¿Qué más? La dimensión en este caso de lo... ¿Qué sería lo otro? Claro, de la masa. ¿Cuál era el de la masa? Era M, ¿no? No, 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 no. La dimensión. Le tomaron captura al que... Déjenme ver si está por aquí. Estas de aquí son la dimensión. ¿Sí? Y es la manera correcta de verlo. ¿Estabas de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que al ese ser el más, o sea, ser las dimensiones de cada una, resulta ser de que, sí, tal cual, gracias, gracias Sebastián, son exactamente esas de ahí. Entonces, igual se las voy a dejar pegaditas, déjenme ver, creo que las tengo por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que aprender? Intensidad luminosa no se usa mucho. No, pero preferible no lo aprendan por si lo usan mucho o no lo usan. Lo importante es que sepan de que está ahí. O sea, al menos de las magnitudes fundamentales que son las de ahí, se tienen que saber todas las dimensiones, porque luego vienen las que son derivadas y todas esas son súper sencillas de hallar siempre y cuando ustedes sepan las fundamentales. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es esto. Bueno, como tenemos la longitud y la masa.
¿Qué pasaría si a usted en un ejercicio le pidieran hallar la dimensión de la velocidad ya? Entonces vamos a ver. Este es el ejercicio, ya. Y una de las cosas que quiero que entiendan son ciertas propiedades de matemáticas que necesito que las tengan al pelo. Pregunta, cuando ustedes tienen una base a la n por esa misma base a la m, ¿a qué es igual esa multiplicación, chicos? Para ver si saben. ¿A qué es igual esa multiplicación? A elevado a n por a elevado a m. Eso es de matemáticas. Conceptos claves que en matemáticas les van a servir aquí. Correcto, se suman los exponentes. Entonces eso quiere decir que a a la n por a a la m va a ser a elevado a n más m. Si tengo a elevado a la menos uno, ¿a qué va a ser igual eso? ¿Mm? 1 sobre a, correcto. Y si tuviera, cuidado con rayar, por favor. Ya. Y si tuviera en cambio, no a la menos uno, sino que fuera a la menos 2, por ejemplo. O sea, tuviera a la menos 2, eso sería igual a 1 sobre a elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bien, esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Entonces, primero, la velocidad, ¿a qué es igual? Entonces, todos conocemos esta fórmula de que la velocidad es igual al desplazamiento dividido por el tiempo. Entonces, lo que ustedes se tienen que preguntar es cuál es la dimensión de delta X. ¿Ya? ¿Y cuál es la dimensión de t? Entonces, ahí es donde va la pregunta. La dimensión de delta X, ¿cuál sería? ¿A qué magnitud ustedes delta X es como el desplazamiento del individuo. Entonces, ¿a qué magnitud la ven parecida o a qué magnitud la ven asociada? A L, ¿no? Longitud, correcto. Entonces, en este caso, ¿mm? ¿Sí? Y entonces, miren, lo que tengo aquí es L sobre T. Pero una cosa importante, ustedes no pueden presentar, sí, esto es como una regla. Ustedes no pueden presentar el resultado de una dimensión con una cosa dividiendo a la otra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ¿cómo saco? Ahí es donde les pregunto. ¿Cómo hago que esta t deje de estar en el denominador? ¿Quién me dice?
Ujú. Entonces sería L y ese T que está abajo, así como acá, va a pasar al otro lado, pero este T va a quedar como T a la -1. ¿Mm? Ah, ¿por qué es longitud? Bueno, por ahí me dicen por qué es longitud. A ver, esto, o sea, el delta X es longitud porque delta X es el desplazamiento. Y si yo quiero saber cuánto me desplacé de un lugar a otro, pues lo que quiero medir es la longitud que existe entre esos lugares. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Mm. Ah, chicos, yo confundo posición con desplazamiento. A ver, la posición y el desplazamiento son cosas distintas. Primero, el desplazamiento significa cambio de posición. Por ejemplo, si aquí yo estoy en la posición X1, y estoy en la posición X2, ya. En el momento en el que esta persona camina hacia acá, hay un desplazamiento. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de la posición X1 a la posición X2. Entonces, el desplazamiento va a ser eso, va a ser el cambio de posición. Sin embargo, la posición va a ser exactamente el lugar en donde estás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esa es la manera de esto. Entonces, en este caso, esto sería el desplazamiento, o sea, eso sería delta X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces yo les pregunto, delta X, al ser ese espacio entre el cambio de posición, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de magnitud va a ser de las fundamentales? ¿Va a ser masa, va a ser tiempo, va a ser temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente o longitud? ¿Ya? Entonces, preguntas, dudas o todo claro. ¿Ya? Entonces, si todo está claro hasta ahí, chéverazo. Ahora, en esta última parte de la clase, vamos a intentar ver, eh, por así decirlo, algunas preguntas que encontré, que son más o menos como las preguntas que le saldrían dentro del este. Por ejemplo, si yo les pongo algo así, ¿cómo contestarían? ¿Cuál es el símbolo de la dimensión Esperen, déjenme borrar. De la dimensión que sirve para medir
¿Ya? Y sirve para medir distancias, como por ejemplo la altura. ¿Sí? Y vendría el literal D, que sería M, y el literal E, que sería X. Ya, entonces, a ver, voy a hacer en el chat, voy a crear una... Déjenme ver cómo podría crear este. Un control. Ya. Entonces, chicos, a ver, ¿cuál responderían para esa pregunta, por ejemplo? L, 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 la B. ¿Correcto? El literal sería el B. Entonces, algo más o menos como esto son las preguntas o el tipo de preguntas que le evalúan a usted dentro del control de lectura. ¿Cuál es la posible dificultad del control de lectura? Que el control de lectura no dura, no dura mucho tiempo, dura alrededor de 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas que les tome. Pero asimismo, como también tengo preguntas, bueno, tomadas capture de semestres pasados, de pres pasados. Déjenme buscarlo y pegarles, ¿ok? Entonces también tengo esta otra. Ahora con esta, vamos chicos, vamos a intentar contestar esta. Dice, de las unidades listadas, escoja aquellas que pertenecen al Sistema Internacional de Medidas. ¿Cuáles corresponden al Sistema Internacional de Medidas, chicos? ¿Ah? Sí, pueden ser opciones múltiples. O sea, depende de cómo, si ustedes creen que es correcto, si ven que alguna es. ¿Cuáles dirían? ¿Cuáles dirían que están dentro del Sistema Internacional de Medidas? Sería el watt, correcto. Solo el watt, ¿sí? Esta sería la respuesta.
¿Por qué el litro no? El litro no, porque resulta que el litro ya es una unidad aceptada para uso, pero no es de la unidad base. ¿Qué pasa con el pie? ¿Qué pasa con la libra? Eso lo vimos. ¿En qué sistema está el pie y la libra? En el sistema británico, ¿ok? No en el internacional. Por eso es que el pie y libras, esos no cuentan, porque eso está en el británico, ¿ok? Y el galón, pues tampoco es considerado parte de esto, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Contestada la pregunta número 2. Ahora vamos con la siguiente. Recuerden de que son alrededor de 5 a 4 preguntas que les hacen. Así que ya. Entonces, la otra se las voy a escribir porque no quedó bien. O sea, ya sale con la respuesta acá en lo que le tomé capture. Igual luego la vuelvo a pegar, pero se las voy a escribir, ¿ok? Preferible para que no, para que no vean la respuesta, porque si ven la respuesta no tiene chiste, ¿no? Em, a ver, vamos a poner. Esta dice, considere la ecuación x igual a de t al cubo, donde x es la distancia y t es tiempo. Entonces piden unidades de A. O sea, ¿cuáles son las unidades de A? Las unidades fundamentales, perdón. Metros sobre segundos, metros, metros sobre segundos cuadrados, metros por segundos y metros sobre segundos al cubo. Ah, ¿cuál sería? Entonces, para ver eso, primero tienen que ver cuáles son las unidades fundamentales para la distancia. Para la distancia es metros. Para el tiempo es segundos. Entonces sería segundos al cubo. ¿Qué tienen que hacer? Despejar. Entonces esto le va a quedar m sobre s al cubo. Y ahí le queda esto. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería literal E. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Preguntas, dudas o todo claro? Igual les dejo la capture, solo que literalmente como tenía la del prepasado, pues ya la tenía aquí contestada, por eso no salía. Y aquí se las voy a dejar pegada igual acá para que vean que sí es una que pusieron el prepasado. Más que todo para que vean el tipo de preguntas que ponen, ¿no? Ya. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente sería pregunta 1. Marta compra 5 kilogramos de papas en el mercado. La escritura que representa correctamente la cantidad es... Ya, pues.
¿Cuál es la escritura correcta? La 3. ¿Por qué la 3? Mm, la 3, la 3. No, esta está mal. No es esta. La respuesta correcta sería el literal E. ¿Por qué? Una, está en minúsculas. Dos, miren, les dicen 5,0 kilogramos de papas. Entonces usted tiene que tener 5,0. Recuerde que esto de aquí cuenta. No, lastimosamente no. Por el momento, mírenlo como que ese es el dato que les dan. Entonces ustedes tienen que votar las respuestas así. ¿Cuándo van a saber el por qué se elige el literal E y no el literal C? Lo van a saber cuando tengamos nuestra clase de cifras significativas. ¿Sí? Que probablemente la clase de cifras significativas la tengamos la siguiente clase. ¿Ya? Y ahí vamos a saber el por qué se escoge la E y no el C. Pero por el momento quédense con que, bueno, si el enunciado me dice 5,00, pues entonces en la respuesta yo tengo que señalar el 5,00, porque ese es el que va a ser igual. ¿Ya? Por el momento quédense con eso. Pero la verdadera razón final, pues ya la sabremos ¿cómo es? Ya cuando ocupemos todo, ¿no? Y ya cuando ya veamos cifras significativas. ¿Ok? Ahí ya sabremos las razones. Recuerden que la idea ahorita es cubrir los temas que nos toca cubrir, o sea que es hasta prácticamente el 1,4. Igual todavía no he hecho porque hay más ejercicios, ¿no? Hay muchos más ejercicios de lo que viene a ser este. Y ahora vamos con este. Me dice, si queremos expresar una estatura con el número más grande entre las unidades, ¿qué unidades deberíamos utilizar? ¿Cuál es la unidad más grande entre esas? Yardas. Miren, aquí el punto está en el siguiente. A ver, por ejemplo, un kilómetro en kilómetros va a ser así. Pero en metros, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1.000 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene el número más grande? ¿Metros o kilómetros? Metros, ¿no? ¿Por qué? Porque al metro ser menor que el kilómetro, pues voy a tener cantidades más grandes para poderlo expresar. Entonces, aquí la magia de responder esta pregunta es tratar de ver cuál es el más pequeño de estos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es súper sencillo, porque el más pequeño de estos va a ser los centímetros. Sí, o sea, los centímetros va a ser la unidad más pequeña y al ser la unidad más pequeña voy a lograr hacer números mucho más grandes. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta por eso sería centímetros. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí o todo claro? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿O todo claro? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, pues prácticamente hasta la parte de aquí llegaríamos con lo que viene a ser el repaso, porque recuerden de que intentamos ver los primeros temas, pero además estamos también practicando ya para el control de lectura del día de mañana. Igual
La grabación se las estaré pasando para que la puedan ver y puedan chequear por ahí alguna cosita que quieran ver. Entonces, recuerden que hasta aquí nos quedaríamos por la clase del día de hoy y recuerden que así mismo como matemáticas, también dentro de física tenemos aún cupos disponibles para el acompañamiento. Entonces recuerde que si usted quiere gozar con cada uno de los beneficios que va a tener dentro de matemáticas, pues también lo va a poder tener dentro de física. Va a poder tener preparaciones de talleres, preparaciones de lecciones, preparación del examen, lo que viene a ser preparaciones para controles de lectura, que es algo que estamos implementando también en física. Y el costo de este acompañamiento pues va a ser de tan solo por el momento de $20. Recuerden que la promoción está hasta el miércoles y depende de ustedes. Si no me equivoco, el profesor alguien puso un comentario. Si ese comentario llegaba a tantos likes, la promoción se quedaba hasta el viernes. Entonces recuerden que por el momento el costo del curso está en tan solo $20, que es nada prácticamente. Y esto, ojo que esto es un solo pago y le va a servir durante todo el pre. ¿Y qué le incluye? Pues le incluye, ya sabe, el acceso a la plataforma Gauss, los intensivos para la lección general y el examen, y además la asesoría 24/7, que básicamente es que ustedes me pasen ejercicios y yo resolverlos en clase mediante las diferentes sesiones que vayamos teniendo los días a día. Entonces, recuerden de que si ustedes están interesados en estar dentro de este acompañamiento, pueden escribirme a mi número, que es este de aquí, el 096-324-0800. Igual recuerden que yo también soy el mismo que les va a mandar todo este documento para que lo puedan estudiar. Así que cualquier duda, cualquier cosa, me lo pueden hacer saber. Y ya saben que... eh, sí, correcto, la clase grabada probablemente sí la vamos a pasar. Y recuerden que solo durante 2 semanas el curso de acompañamiento también va a estar abierto para los demás, pero a partir de que pasen estas 2 semanas, pues ya el curso solo va a ser netamente para los que estén inscritos dentro de él. Recuerden de que aún tenemos la promoción y si desean aprovechar la promoción, pues me pueden escribir al número que ven en pantalla. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Nos veríamos en la siguiente clase y chao. Cuídense mucho.